Bueno, en este segundo vídeo voy a explicarte cómo se contabiliza un empréstito. Aquí te he puesto las cuentas que son las que vamos a utilizar, que son cuentas algunas larguísimas, por ejemplo la 506, intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas. No quiero que te agobien ni te preocupes porque digas, qué cuentas más difíciles. Realmente no son difíciles, lo único difícil es aprenderte el nombre de la cuenta. Yo te tengo que confesar que algunas veces no me acuerdo del nombre, me acuerdo del código pero no del nombre. Bueno, aquí te he puesto además si son de pasivos, si son de activos, si es corriente o no corriente, para que también repases dónde irían en el balance de situación. Bueno, la cuenta 170 es una cuenta de pasivo porque refleja la obligación de pago, y es no corriente porque ten en cuenta que un empréstito es una operación de financiación a más de un año, es decir, las obligaciones y los bonos se amortizan a más de un año. Por eso el importe del empréstito lo vamos a recoger como un pasivo no corriente, como una obligación de pago a más de un año. A medida que vayamos amortizando, lo vamos a ir pasando a corto plazo a través de lo que se conoce como reclasificación, y por eso aquí aparece la cuenta 500, obligaciones y bonos a corto plazo, que es pasivo corriente. Y lo mismo con la 509, que ahora te explicaré para qué se utiliza. También es pasivo corriente. La 506 es una cuenta que se utiliza básicamente para periodificar los intereses, también se hace con los préstamos o con el leasing. La 506 es una cuenta que recoge intereses devengados y no pagados. 506 pasivo corriente. Por supuesto vamos a utilizar la cuenta de bancos porque la empresa que emite el empréstito va a tener que pagar intereses y capital. Y luego, por último, la 4751, Hacienda Pública Acreedora por retenciones practicadas. Hacienda obliga a las empresas a actuar como retenedoras cuando el tercero que se relaciona con la empresa obtiene un rendimiento. En este caso, los inversores van a cobrar unos intereses que le pague la empresa emisora, y esos intereses tienen la calificación de rendimiento del capital mobiliario. Por eso la empresa tiene que retenerle el correspondiente porcentaje. Nosotros vamos a utilizar el 19% con carácter general para no complicarte. Y luego aquí he añadido esta coletilla en amarillo que pone valoración a coste amortizado utilizando el tanto efectivo de la operación. Eso viene reflejado en el Plan General de Contabilidad y dice que cuando se contabiliza un empréstito, los pasivos que genera, los pasivos financieros que se generan en esa operación, se tienen que valorar a coste amortizado, utilizando el tanto efectivo. Valorar a coste amortizado implica añadir a ese pasivo los gastos que genera la operación y hacerlo de forma periódica, y si hubiera algún tipo de primas de reembolso o prima de emisión. Bueno, aquí voy a hacer este ejemplo. Es un ejemplo, ten en cuenta que los empréstitos nos podemos encontrar con muchísimas situaciones. Yo he elegido una de ellas, pero si tienes interés en que haga cualquier otro ejemplo en otro caso, pues no dudes en decírmelo y yo estaré encantada de hacer el otro vídeo. En este ejemplo en concreto se trata de un empréstito que se emite a la par, es decir, el valor de emisión es igual al valor nominal, pero se amortiza sobre la par. El valor de amortización o reembolso es superior al valor nominal. Y añade aquí que se amortiza al vencimiento. Quiere decir que hasta que no finaliza la operación no se va a pagar nada de capital. Bueno, la fecha de emisión es el 1 de enero del 2020. Se emiten 3.000 obligaciones a un valor nominal de 50 euros. Aquí te he puesto que es igual al valor de emisión porque me está diciendo que es emisión a la par. Y se amortiza el día 31 de diciembre del 2021, es decir, a los 2 años de la emisión. El valor de amortización o reembolso son 55 euros. ¿Ves que es por encima del valor nominal? Por eso es sobre la par. Habría una prima de reembolso de 5 euros por obligación. Y los intereses, sin embargo, se pagan anualmente, al 6%. Es decir, yo voy a pagar intereses en el 2020 y voy a pagar intereses en el 2021. Sin embargo, el capital, la amortización se hace en el 2021. Y tenemos unos gastos de emisión de 7.100 euros. Bien, yo he hecho aquí una serie de cálculos previos antes de hacer los asientos. He calculado el valor nominal total.
Aquí te pongo cómo, multiplicando el número de obligaciones por el valor nominal de cada obligación. Me da un valor nominal de 150.000 euros, que coincide con el valor de emisión. El valor de reembolso total, pues número de obligaciones 3.000, por el valor de reembolso 55, nos da un valor de reembolso total de 165.000. Quiere decir que los obligacionistas, en general todos, porque yo contabilizo para la empresa el total, la prima de reembolso que va a tener que pagar la empresa, pues es la diferencia entre el valor de reembolso y el valor nominal, es decir, 15.000 euros en total. Luego cada inversor, cada obligacionista va a cobrar de más 5 euros por título. Para calcular los intereses, recuerda que te lo dije en el vídeo anterior, se hace sobre el valor nominal. Como el valor nominal son 150.000 y los intereses son el 6%, cada año vamos a pagar 9.000 euros de intereses, de los cuales el 19% será en concepto de retención, 1.710. Bueno, antes de hacer los asientos, yo he calculado el tanto efectivo de la operación. Lo he hecho en Excel porque cuando tenemos varios capitales, pues es más fácil hacerlo, porque si no, hacerlo a mano es un jaleo. Para calcular ese tanto efectivo, el tanto efectivo en matemáticas financieras es aquel tipo de interés o porcentaje que lo que hace es igualar el valor de la cantidad recibida, en este caso, con el valor de las cantidades que vamos a entregar. Yo lo he hecho así en forma de columna, he puesto los 2 años y los capitales. Los 142.900 sería la cantidad recibida. La cantidad recibida se refiere al importe del empréstito, que son los 150.000, menos los gastos de emisión. En cuenta que ¿dónde está? Aquí. Que el importe del empréstito son 150.000 y tenemos unos gastos de emisión, me lo dice, de 7.100. Por eso la cantidad recibida neta serían 142.900. Y ahora, en el año 1 y 2 he colocado lo que la empresa tiene que pagar. ¿Qué paga la empresa en el año 1? Solamente intereses, los 9.000 euros. ¿Qué paga en el año 2? Los intereses más el valor de reembolso. Recuerda que en el enunciado del ejemplo dice que se amortizaba al vencimiento. Ese es el capital que pagaría en el año 2. Y para calcular el tanto efectivo, pues lo que se hace es, si quieres lo hago para que lo veas y así ya repasas también un poco de matemáticas financieras. Pues con la función TIR, lo único que tengo que hacer es seleccionar los capitales. Tienes que tener cuidado de que el capital que yo pongo en el 0 tiene que ser negativo porque si no, no te deja. Entonces ese 13,54% es un porcentaje que lo que hace es incluir intereses, ese 6%, los gastos y esa parte de la prima de reembolso. El tanto efectivo me va a permitir distribuir, periodificar tanto los gastos como la prima de reembolso. Y esa distribución, esa periodificación de los gastos y la prima de reembolso me va a servir para valorar a coste amortizado. ¿Cómo lo hago los cálculos esos? Pues los tengo que hacer con el capital pendiente que hemos considerado para el cálculo del tanto efectivo. Y aquí esa operación es simplemente multiplicar los 142.900 por ese tanto efectivo que hemos calculado. Es similar a periodificar capital pendiente por el tanto efectivo. Obviamente en esos 19.349,33 incluimos intereses, los gastos y la prima de reembolso, porque estamos utilizando el tanto efectivo. Si yo quiero saber de esa parte que corresponde a los gastos y a la prima de reembolso, pues lo que tengo que hacer es restarle el importe de los intereses, que son 9.000 euros. Por eso los gastos y la prima de reembolso son esos 10.349,33, que son los que yo voy a tener que incluir en las cuentas de pasivo, valorar a coste amortizado. Y el capital pendiente, pues aquí tendría que añadirle, para calcular la siguiente periodificación, esos gastos y esa prima de reembolso, porque los intereses ya los pago. ¿Ves que en la columna de los gastos y la prima de reembolso, el total serían los 22.100, que son los 7.100 de gastos
y los 15.000 euros de la prima de reembolso. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a los asientos, tendríamos el primer asiento que yo tengo que realizar es el de la emisión, el día 2 de enero del 2020. Yo registro que entran en banco 142.900, que es el valor nominal menos los gastos, y recojo a largo plazo, porque yo no voy a pagar el importe del valor de reembolso hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero yo en la cuenta 170 recojo los 142.900 y lo que yo voy a pagar es el valor de reembolso. El valor de reembolso son 165.000. Es decir, para poder llegar a esos 165.000, lo que tengo que hacer es lo que me dice el plan. Valora a coste amortizado. Incluye dentro de esa cuenta la parte de gastos que corresponda y la parte de prima de reembolso que corresponda. Pasos que tengo que hacer. A 31 de diciembre del 2020 ya me quedaría un año por pagar. Por eso lo que he hecho es reclasificar la deuda, traspasar a corto plazo los 142.900, utilizando la 5.200. Y ahora se quedaría saldada la 170. Ese mismo día haríamos el devengo de los intereses y la valoración a coste amortizado. Lo que te he dicho, tengo que añadirle a la cuenta de pasivo financiero la parte que corresponda. En intereses de obligaciones y bonos, en las 661 incluyo intereses, gastos y prima de reembolso. ¿De dónde salen esos 19.349,33? De aquí, ese cálculo que habíamos hecho en la tabla. Y ahora, en la 506 recojo solamente los intereses, los 9.000 euros. Y la diferencia es la valoración a coste amortizado. Aquí te he puesto que es añadir parte de los gastos y por supuesto también de la prima de reembolso, los 10.349,33. Teniendo hechos bien los cálculos financieros, los asientos no son difíciles. Lo más complejo es el cálculo financiero. Y pagaríamos los intereses, porque los intereses se pagan anualmente. Saldamos la cuenta 506 por los 9.000 euros, porque la 506 recoge intereses brutos. Registro la retención que le voy a practicar a los inversores y lo que yo pago es la diferencia, el neto, los 9.000 menos el 19% de retención. Llega el año siguiente, 31 de diciembre. Vuelvo a hacer el mismo asiento de devengo de intereses y valoración a coste amortizado. En la 661 incluyo intereses, gastos y prima de reembolso. La 506, que siempre me va a recoger los intereses. Y ahora añadimos en la 5.200 lo que me falta de gastos y de prima de reembolso que teníamos aquí, los 11.750,67. Y ahora viene lo de la 509. El Plan General de Contabilidad dice que antes de pagar el valor de reembolso o valor de amortización, traspasemos el saldo de la cuenta 5.200, lo traspasemos a la cuenta 5.209. La 5.209 me recoge el valor de reembolso. Si yo me fijo en la cuenta 5.200, que la tengo aquí, si yo me fijo en la cuenta 5.200, los apuntes que hemos hecho en la 5.200 son 142.900 del primer asiento de la reclasificación. Y luego, esos dos apuntes es la valoración a coste amortizado de los 10.349,33 y de los 11.750,67. Si sumo esas tres cantidades, me da 165.000, que es el valor de reembolso. Por eso, cuando yo hago el traspaso, la cuenta 5.200 ya tiene que tener el valor de reembolso. Y el último asiento que me faltaría por hacer también en esa fecha, el 31 de diciembre del 2021, sería el pago de los intereses de ese año y ahora ya la amortización de esos títulos. Es decir, pagaríamos los intereses, es decir, cargaríamos la 506, cargaríamos la 509 por ese valor de reembolso, haríamos la correspondiente retención, pero solamente de los intereses, y en bancos lo que yo voy a pagar son
los 165.000 más los 7.290 que eran los intereses menos la retención.